Hola a todos. Vamos a meternos de lleno con uno de los temas más importantes para el examen de nacionalización peruana, el patrimonio cultural. El objetivo es muy claro, que al acabar este repaso tengamos todas las herramientas para responder con confianza y a un nivel avanzado en la prueba. A ver, el patrimonio peruano es un universo. Es inmenso, ¿verdad? Pero que nadie se agobie. La buena noticia es que para el examen la clave está en dominar un único concepto central que lo organiza todo. Entenderlo bien es sin duda el primer paso para clavar la respuesta. Bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir para que no se nos escape nada. Empezaremos con ese concepto central, luego veremos las tres categorías, cómo funciona la protección legal, el papel de Perú en la UNESCO, los ejemplos que sí o sí hay que saber y para terminar un resumen con las claves finales. ¡Vamos a ello! Vale, primer paso y sinceramente el más crucial para no equivocarse. Hay que dominar la terminología oficial, la que usa la ley peruana. Y ojo, que no es tan evidente como parece a primera vista. Aquí lo tenemos, el concepto que hay que grabar a fuego, patrimonio cultural de la nación. Es fundamental entender que el término patrimonio histórico se queda corto, es solo una parte. El concepto oficial, el paraguas legal que lo abarca absolutamente todo, es este. Y otro punto esencial. La protección del patrimonio en Perú no va solo de los incas o de la época colonial, ¿eh? La ley protege bienes de todas las épocas de su historia, desde lo más antiguo hasta lo más contemporáneo, siempre que tengan ese valor cultural relevante que los hace únicos. Muy bien, ya tenemos el gran concepto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se organiza todo este universo? Pues por suerte la ley nos da un esquema muy claro. Lo divide en tres grandes categorías, que es perfecto para estructurar las ideas y recordarlas en el examen. La primera gran división es súper lógica. Por un lado, lo que se puede tocar, lo físico, que es el patrimonio material. Y por otro, lo que no se toca pero se vive, que es el patrimonio inmaterial. Dentro de lo material, más fácil todavía. Si no se puede mover, como un edificio, es un inmueble. Si sí se puede mover, como una cerámica, es mueble. Clarísimo, ¿verdad? Pensemos en el patrimonio inmueble como las huellas de la historia en el paisaje. Hablamos de cosas que no se pueden meter en una caja. Estamos hablando de gigantes como Machu Picchu, claro, pero también de los corazones de ciudades como Lima o Cusco, o incluso de la red de caminos incas, el Capac Ñan. Son testimonios fijos, anclados a la tierra. Por otro lado, el patrimonio mueble es básicamente todo aquello que llena los museos. Son esos tesoros que sí podemos trasladar, desde una cerámica preinca, pasando por una pintura de la escuela cusqueña hasta los documentos que fundaron la República. Todo lo que cuenta la historia de Perú y se puede mover. Y ojo, mucho ojo aquí, porque es un punto crítico en cualquier evaluación. El patrimonio no son solo piedras y objetos antiguos, para nada. Es la cultura que respira hoy, la que está viva en la gente. Sus danzas, su música, su gastronomía, sus fiestas, es la vida misma de Perú. De acuerdo, ya conocemos las categorías. Ahora veamos cómo se protege todo esto. Es vital entender el marco legal, porque nos dice mucho de la importancia que el propio Estado le da a su legado. De todos estos principios hay que quedarse con una idea central. El Estado es el guardián supremo. Da igual que un terreno sea privado. Si ahí hay un bien cultural, el Estado tiene la última palabra para protegerlo. Y además, todo lo que aún no se ha descubierto, ya sea bajo tierra o bajo el agua, es por definición propiedad del Estado. Punto. Bien, ya hemos visto la protección a nivel nacional. Pero, ¿y a nivel internacional? Ahí es donde entra la UNESCO. Y es absolutamente fundamental para el examen entender la diferencia entre la lista nacional peruana y la lista mundial de la UNESCO. Es un punto donde es fácil confundirse. La distinción es clave. La lista nacional, la del patrimonio cultural de la nación, es gigantesca. Protege miles y miles de bienes por todo el país. En cambio, la lista de la UNESCO es como un club súper exclusivo, un reconocimiento internacional para un puñado de sitios que se consideran un tesoro para toda la humanidad. No son lo mismo. ¿Y cuál es ese número para Perú en esa lista tan exclusiva? Pues actualmente son 13. 13 sitios peruanos con este reconocimiento mundial. Un dato que sin duda hay que memorizar. Y esta lista nos muestra la increíble diversidad de Perú. No es solo arqueología. Hay joyas puramente culturales, como el centro de Cusco, paraísos naturales, como el Parque Nacional del Huascarán, y luego están los sitios mixtos, como Machu Picchu, que es una maravilla tanto por su legado cultural como por el entorno natural que lo rodea. Venga, ahora vamos a lo práctico. De todo lo que hemos visto, vamos a centrarnos en los sitios y tradiciones más emblemáticos, esos que tienen muchísimas papeletas de aparecer en el examen y que hay que conocer un poquito mejor.
Empezamos con Chan Chan. ¿Qué hay que saber sí o sí de aquí? Su seña de identidad está construida con barro, con adobe. Y no es una ciudad pequeña, es la ciudad de adobe más grande de toda América. Una auténtica proeza de la ingeniería de la cultura chimú. Y ahora un detalle para nota, para una respuesta de 10. Chan Chan no solo es patrimonio mundial, sino que tiene un estatus especial. Está en la lista del patrimonio mundial en peligro. ¿Por qué? Pues porque al ser de barro es increíblemente frágil. La erosión por el clima la amenaza constantemente y por eso necesita una conservación muy especial. Y fijaos qué maravilla los ejemplos de patrimonio inmaterial que están reconocidos. Esto demuestra que la cultura peruana lo abarca todo, desde su plato estrella, el ceviche, hasta tradiciones ancestrales que te dejan sin aliento, como la renovación anual del puente de cuerda que es Huachaca o danzas rituales con una fuerza increíble. Muy bien, llegamos a la recta final. Vamos a consolidar todo lo que hemos aprendido con un último repaso. Esta es la lista de verificación para tenerlo todo clarísimo de cara al examen. Este es el resumen definitivo. Recordemos, el concepto clave es patrimonio cultural de la nación. Este se divide en material e inmaterial. Está protegido por el Estado, que tiene su lista nacional, muy distinta de los 13 sitios de la UNESCO. Y no nos olvidemos del caso especial de Chan Chan en la lista de patrimonio en peligro. Si tuviéramos que construir una respuesta modelo, una respuesta redonda para el examen, sonaría algo así. Empezaríamos con el concepto oficial, patrimonio cultural de la nación. Explicaríamos que incluye bienes materiales, como sitios arqueológicos, y también patrimonio inmaterial, como la preparación del ceviche. Y para rematar, mencionaríamos que de todo ese universo, 13 joyas han sido reconocidas por la UNESCO como patrimonio mundial, uniendo así la protección nacional con la valoración universal. Así que, para terminar, una reflexión. Con este marco tan claro, la pregunta ya no es qué es el patrimonio peruano, sino cuál de sus infinitas maravillas apetece explorar primero. Con esta base tan sólida, el viaje para conocer el inmenso legado de Perú está más que bien encaminado. ¡Mucha suerte en el examen!